Y una aterradora confesión de uno de los secuestradores de la pequeña Paula Nicole Palacios, José Germán Paguantián, le reveló a la fiscalía que la menor fue vendida a una red de tráfico de órganos. La pequeña Paula Nicole Palacios Narváez es una niña campesina que creció conociendo la vida rural. Nacida el 30 de septiembre del año 2009 en la comunidad de Buesaco, en el corregimiento de San Antonio, un territorio rural y campesino del departamento de Nariño en Colombia, al sur de América. Paula Nicole Palacios es hija de la señora y campesina Emilce Narváez y el señor Eduardo Palacios, trabajadores de la tierra, ambos humildes labriegos que trabajaban con la siembra desde muy pequeños, cultivando café, papas, cebada y otros alimentos importantes. Aún así ganan justo lo necesario para vivir, para poder suplir las necesidades básicas con una buena alimentación y un hogar caliente, pero lo que no se pueden dar es muchos lujos económicamente hablando, pues la situación desde un comienzo ha sido bastante precaria. Viven en una zona montañosa y de difícil acceso por lo pedregoso del territorio. Suele haber un clima frío pero propenso para la siembra de ciertos alimentos. Kevin es el más pequeño de la familia. Vive con sus padres y su hermana mayor, hermano menor de Paula Nicole Palacios. El niño siempre está bajo el cuidado y la observación de su madre, pues suele ser bastante curioso e inquieto. Incluso Paula Nicole, con solo 5 años, también debe cuidar o ayudar a vigilar a su hermanito, mientras en algunos momentos su mamá debe trabajar en el campo o resolver asuntos domésticos. Siendo tan pequeña, en ocasiones va hasta la tienda sola, también hasta la casa de su tía, quien vive a unas pocas casas, con quien tiene una relación muy especial, pues la pequeña Paula Nicole Palacios Narváez es la consentida de su tía, quien la ama con un profundo cariño, como lo ha manifestado cientos de veces, pareciendo su propia madre. La niña Paula Nicole Palacios Narváez va hasta la casa de su tía sin ninguna compañía el 28 de diciembre de 2014, sin miedo a caminar solitaria, pues ya en ocasiones lo ha hecho. Conoce la ruta de memoria y camina sin problema. Se trata de una población supuestamente segura, la de Buesaco, por lo que sus padres no ven mayor problema. Pero la pequeña Paula Nicole, al llegar a casa de su tía, no encuentra a nadie en el domicilio, por lo que decide buscarla por los alrededores. Fue desde ese entonces cuando nunca más se volvió a saber sobre la menor de edad, quien luego de ese momento desapareció para no volver a ser encontrada, ausente hasta la emisión de este video. La última vez que vieron a la pequeña Paula Nicole Palacios Narváez fue el pasado 28 de diciembre del 2014, en zona rural de Buesaco, norte de Nariño. Algunos vecinos manifiestan que un par de camionetas color gris merodeaban por la zona el día de la desaparición. Un vecino en particular, quien vive cerca a la casa de la familia de la niña, dice que en algún momento observó pasar una camioneta color gris a gran velocidad justo después de ver caminar a la niña sola por el pueblo, cerca de la casa de su tía, pero no imaginó que esa camioneta gris secuestraría a Paula Nicole Palacios, quien solo desapareció de un momento a otro minutos después. Las autoridades, tras los reportes por parte de los padres de la joven desaparecida y de los vecinos, empiezan la búsqueda formalmente, sin acceso a cámaras y con pocos testigos debido a la precariedad económica y el aislamiento rural al que se ve sometida la población de Buesaco. Aún así, se imprimen y reparten cientos de volantes informando a los vecinos y a las personas del sector conmovidas por el caso. También son emitidas por radio y televisión locales reseñas sobre el caso de la desaparición de la niña Paula Nicole Palacios. Asimismo, una campaña de difusión por redes sociales.
Tras la contundente propagación de la noticia por redes sociales y los medios de comunicación, en enero del año 2015 se anuncia la jugosa recompensa de 50 millones de pesos colombianos por pistas o información que dé con la captura de los implicados en el crimen. Pero personas malintencionadas entre estafadores, mentirosos y vividores, interesados únicamente por la recompensa, se encargaron de llenar a los investigadores de pistas falsas, por lo que varios de los supuestos colaboradores fueron procesados a condenas carcelarias por estafa agravada al pretender reclamar una recompensa que no se habían ganado, interfiriendo con una investigación policial. Los padres de Paula Nicole Palacios también fueron víctimas de chantajes y amenazas de estos criminales, además de recibir mentiras e información errónea, pues varias veces fueron llamados por extraños de números desconocidos para pedir recompensas costosas o chantajearlos con la supuesta liberación o muerte de la niña, diciendo tenerla bajo su poder. Los embaucadores telefónicos pedían la suma de 30 millones de pesos. Luego, tras no ser tomados en serio, pidieron 25 millones tras ser ignorados unas semanas. Finalmente no se volvieron a comunicar, pues la policía les estaba interceptando. Hubo varias capturas a los estafadores que pretendían aprovecharse del dolor ajeno. En el año 2015, miles de personas se movilizaron en las calles colombianas proclamando justicia. Entre ellos, cientos de niños en una marcha por la niña desaparecida encabezada por la niñez como símbolo. Pañuelos blancos y banderines vistieron la ciudad en conmemoración. Otras partes del país hicieron homenajes similares como símbolo de esperanza. La policía y los investigadores, mientras tanto, no cesaban sus búsquedas, pues habían contactado a agentes especiales desde Bogotá para el rastreo de menores. Se ordenó investigar en municipios y poblaciones aledañas a Nariño, también en todas las fronteras colombianas, pues podían intentar sacarla del país. El Gaula de la policía contribuyó económicamente para aumentar la recompensa de 50 millones de pesos a 70 millones de pesos, también con bloques de búsqueda e investigadores activos. Se emite una circular amarilla a la Interpol para permitir una búsqueda a nivel internacional, particularmente en los países vecinos, pero a pesar de todos los intentos realizados, solo existía hasta el momento una pista relevante, el auto color gris, y un testimonio de un vecino. En el mes de noviembre del año 2015, las autoridades detienen a un primer sospechoso, presunto responsable de la desaparición de la niña, Paula Nicole Palacios. Se trata de un tal José Germán Paguatián y Sandara, de 37 años, quien sería el primer sujeto que se acercó a la incauta menor mientras caminaba sola para capturarla. Una mujer vecina lo identificó cerca de la niña el día que desapareció. Vivía en el mismo sector de la menor, por lo tanto ya la conocía. Trabajaba en una granja cercana y estaba cansado de la vida del campo. Tras capturar a José Germán Paguatián, el sujeto confiesa haber vendido a la niña a una familia en Ecuador, cobrándose una deuda personal de venganza contra los padres de la menor, quienes estaban inmersos en una guerra de familias desde hace años, producto de una afrenta matrimonial. José Germán Paguatián y Sandara tenían antecedentes por tentativa de homicidio, agresión y otros crímenes violentos. Tras su captura se descubre que ya estaba bajo pena de libertad condicional, lo que evidentemente no le importaba. Los padres, tras la primera captura, recuperaron la esperanza en saber
dónde estaba su hija. El tipo declara que todo lo hizo por dinero para cometer el crimen, denunciando a una nueva implicada. Días después se realizan 2 detenciones más contra la señora Doris Yolanda Pinta, expareja del primer detenido, acusada de ser cómplice y autora material del crimen, pues ese día estaba junto con su ex en el interior del auto cuando secuestraron a la niña Paula Nicole Palacios. Uno de los implicados, José Germán Paguatián, aseguró que Doris Yolanda Pinta Matabajoy fue quien subió a la niña de 6 años al vehículo en el cual fue secuestrada. También fue capturada la señora Blanca Digna López, de 52 años, en la ciudad de Cali, quien fue la organizadora del secuestro y los horrores de la niña Paula, enemistada con la familia por afrentas personales desde hace años, ofendida por una boda que no se concibió, jurando dar venganza un día junto a su violenta y disfuncional familia. La siniestra mujer pagó $1 millón al primer detenido y a su exnovia para capturar a la niña y entregarla a unas personas misteriosas. Blanca Digna López cobraría una suma de $50 millones a una red de trata de personas, quienes presuntamente habrían secuestrado a la niña y la habrían llevado fuera del país. Tras el paso de los meses y recoger varios testimonios, se hacen más detenciones importantes. Un sujeto de nombre Erwin Quintero Ramírez es detenido por ser el conductor del auto gris y la persona quien vigilaba que no hubiera testigos o policías el día del secuestro, por lo que fue implicado al caso, a quien se le habían pagado $3 millones. La niña salió de su casa camino a casa de su tía aproximadamente a las 3 de la tarde. Justo en ese momento, José Germán Paguatián y Sandara descendió de un auto color gris que aguardaba cerca a casa de la niña y tomó a Paula Nicole Palacios Narváez por la fuerza. Para subirla al coche. En el interior del auto estaría Doris Yolanda Pinta, quien le tapó la boca y las manos con una misma bufanda a la niña para cesar su llanto. Ella ayudó a la niña a torturarla, que cuando la niña la cogieron, la amarraron, le taparon la boca y ella iba ahí en la camioneta. Entonces esta señora de eso la implicaron y ahora ya por vencimiento de términos la dejan en libertad. Erwin Quintero Ramírez conducía el auto mientras, luego de atrapar a la menor de edad, condujo hacia la entrega con la presunta red de tráfico de personas, quienes pensarían en vender los órganos de la menor de edad, según las confesiones de algunos de los capturados. Blanca Digna López, como si de alguna especie de jefe de la mafia se tratara, espera paciente en la ciudad de Cali una llamada de un número desconocido que confirme que toda la tragedia que ha desatado se ha completado, pues todo el crimen pasó primero por sus más siniestros y perversos pensamientos. La familia de la víctima declara una hipótesis sobre venganza familiar. Hablan de cómo estuvieron enemistados con otra familia durante muchos años, pues su hermana, la tía tan amada de la niña Paula Nicole Palacios, no se quiso casar con un hombre en el pasado, lo que resultó ser una gran ofensa para su suegra y desató una venganza familiar que terminó con el ataque directo a la menor de edad, pues se sabía que la niña era la persona más amada en el mundo por su tía. En enero del año 2016, 2 personas más fueron capturadas por dar información, entre ellos el primo de la familia, lo que causó un nuevo gran dolor a la familia, señalado de ser cómplice, de dar información importante a los secuestradores, aunque los padres de Paula siempre creyeron en su inocencia, hasta que 2 años después, en abril del 2018, es liberado.
En el año 2017 se hacen recolectas encabezadas por la alcaldía y logran acumular un dinero suficiente para regalar a la familia de la niña desaparecida una hermosa casa, pero eso no suple el dolor de la pérdida de un hijo. Sin embargo, poco tiempo después se presentan también condenas y arrestos. José Germán Paguatián fue el primer capturado, acusado de ser coautor del crimen, condenado a 42 años y 6 meses de cárcel. En noviembre del año 2018 se realizan 4 condenas más. Se apresó a la autora intelectual Blanca Digna López López, a Erwin Quintero, a Jesús Fernando López y a Luis Antonio López, todos implicados con el crimen, familiares de los secuestradores y cómplices condenados a 42 años y 6 meses de cárcel. Ninguno de ellos declaró dónde está la niña. Por lo tanto, aún existe la esperanza de que la joven pueda estar con vida conviviendo con una familia en el Ecuador. El 30 de septiembre cumpliría 14 años. Lleva 8 años desaparecida desde que tan solo tenía 5. Su familia aún conserva las esperanzas de encontrar una buena noticia. La reconocida modelo, que terminó de forma escalofriante luego de meterse sentimentalmente con un peso pesado del mundo criminal. Esta es la historia de Liliana Lozano. A las afueras de Pradera Valle, inicialmente estaban registradas como NN, por eso las autoridades tuvieron que recurrir a la identificación con huellas dactilares. Aproximadamente la muchacha es más o menos entre 20 y 30 años, el señor más o menos pues, de 40 a 50 años. La inmensamente talentosa actriz y modelo Liliana Lozano fue una colombiana nacida el 28 de septiembre de 1978 en el Paujil, Caquetá, hija del matrimonio entre el señor Luis Carlos Lozano y su esposa, la señora Dora Garzón. Desde muy joven se destacó por su belleza y su habilidad para las bellas artes, particularmente en el mundo del modelaje y la actuación, donde empezó a labrarse una carrera importante, conociendo el mundo del entretenimiento y el espectáculo, participando en muchas series de televisión y novelas importantes. La señorita Liliana Lozano termina sus estudios básicos en primaria y bachillerato. Luego se prepara profesionalmente para la pasarela y las cámaras. Su compromiso es tan grande que en el año 1994 es nominada para ser la reina del bambuco, título que gana completamente, llevándose consigo el prestigio de ser una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica, llamada reina hasta el último día de su vida. Ese mismo año despega también su carrera en el mundo del entretenimiento. Es contactada para ser presentadora de televisión en el programa 100 colombianos dicen, el cual se popularizó mucho en la franja de las tardes. Llegó a ser visto por millones de colombianos que empezaban a referenciarla en la pantalla, por lo que su carrera empezaba a dar frutos. Luego de haber ganado el certamen de belleza, le llovían contratos para presentar programas de televisión, también para modelar productos y hacer hermosas fotografías, acumulando un capital suficiente para empezar con sus propios proyectos. En principio, actoralmente participó de novelas importantes como Pasión de Gavilanes, grabada en el año 2002, la cual resultó ser un éxito contundente para la audiencia. Llegó a públicos internacionales acogiendo un inmenso éxito mediático por su estilo, una alianza entre varias empresas y estudios de grabación internacionales. La novela se traduce en más de 20 idiomas diferentes y se transmite a cientos de países alrededor del mundo, dando a conocer a su elenco de actores en donde participaba la señorita Liliana Lozano, quien solo veía progresar su carrera profesional.
Posteriormente, la talentosa actriz y modelo sería contactada para participar también de la franja infantil, haciendo parte de la programación preparada para los más pequeños en las familias colombianas, transmitida todos los fines de semana en Colombia por el canal Caracol. El programa en cuestión se llama La Familia Cheveroni, conocido también como el Club 10, donde Liliana Lozano debía representar a la vecina irritante y loca, caricaturizándose en un personaje de humor, dando un trabajo muy bueno interactuando con marionetas importantes en Colombia, como por ejemplo el Lobo Rojo, Aurelio Cheveroni y otro tipo de marionetas de peluche. Entre otras novelas donde la mujer participó como actriz, se encuentran por ejemplo las de carácter romántico, siendo la mayoría de sus interpretaciones como Infieles Anónimos o Así es la vida, también inspirada en sucesos reales. Otros dramas en los que participó televisivamente son la novela Amor de mis amores y Marido a sueldo, la cual también tenía momentos de humor y comedia. En todas destacó por su belleza sin par, por su gracia, profesionalismo y por su forma de ser. Su última participación ante las cámaras sería en la novela La Dama de Troya del año 2008, donde representó al personaje de Carmentea. Tenía varios contratos firmados a su nombre y estaba a punto de empezar nuevos proyectos actorales y artísticos antes de su tragedia, un día antes de volver al trabajo. Sus amigos cercanos y sus familiares siempre describieron a Liliana Lozano como una mujer cariñosa y comunicativa, que hacía amistades fácilmente y sonreía todo el tiempo, de muchos amigos con una actitud magnética, atrayente, siempre procurando pasar buenos momentos con sus seres queridos. No tenía miedo de disfrutar la vida, de bailar, de beber y de reír, segura de sí misma a pesar de ser bastante ingenua con las personas, especialmente con las que alcanzan a tocar a la puerta de su corazón. Pretendía que todos en el mundo eran igual de buenos o nobles como ella, por lo que solía relacionarse sin juzgar a los demás, sin analizar antes y sin ser precavida, lo que la llevó a concernir con malas personas en el amor, personas que no solo le harían daño sentimentalmente, sino que afectarían también su reputación y su propia vida. Durante el rodaje de la telenovela llamada Dora la Celadora, la mujer mantuvo un romance con el actor Pablo Martín, con el que incluso llegaron a mantener a la prensa con la expectativa de una boda, pues parecían ser la pareja perfecta. Años después, luego de su ruptura con el actor, la actriz y modelo se relacionaría afectivamente con el futbolista colombiano Faustino Asprilla. Pero esta relación no duraría mucho tiempo. Liliana Lozano era una mujer importante en el mundo de la televisión, además de ser dueña de una belleza física y un carisma sin par. Solía tener muchos amigos y pretendientes. Le gustaba salir con varias personas para conocerlas, pues formalmente no tenía una relación afectiva con nadie. Solo estaba compartiendo con nuevos amigos. En esas andanzas se encontraría un hombre del que se fijó sin conocer a fondo. Un hombre que le mentiría en un principio sobre su identidad debido a lo riesgoso que podría ser saber la verdad sobre él, pues el empresario, como se presentaba a sí mismo, habría labrado una inmensa fortuna de manera ilícita. Liliana Lozano, a pesar de su vida glamurosa y alegre, sufría por no haber conocido a su verdadero amor. Solía irle bastante mal con sus citas y con los hombres que conocía, luego de estar con ellos por un tiempo, hasta que se empezó a relacionar con un supuesto empresario que conoció en sus salidas. Un tipo sofisticado y adinerado que la llenaba de agasajos y obsequios costosos, tratando de seducirla con regalos millonarios y viajes por el mundo. El tipo era el hermano de uno de los comerciantes ilegales más importantes del país, el señor Leonidas Vargas.
heredero de un imperio del crimen en el bajo mundo. El nombre de su hermano y enamorado de la actriz era Fabio Vargas, aunque en principio se presentó a la modelo con un nombre falso. En el mes de diciembre del año 2006, la talentosa actriz Liliana Lozano conoció a un sujeto elegante de talante cordial, un tipo simpático con ella que se muestra interesado en cortejar, siendo amable, caballeroso y coqueto. Se presenta ante ella con el nombre de Daniel Felipe Santamaría Valencia, un supuesto empresario de 47 años, colombiano al igual que ella, procedente del Caquetá, un tipo importante con negocios en varios países como Venezuela, México y España. Daniel Felipe Santamaría regaló a la mujer costosos obsequios y detalles extravagantes, demostrando sus riquezas ante ella, tratando de seducirla con su poder y su dinero. La llevó a viajar por el mundo, a playas y viajes exóticos. También le regaló un apartamento VIP en el sector del Virrey en Bogotá, uno de los lugares más exclusivos en la ciudad, reservado para gente adinerada. También le dio un auto de gama alta y satisfació cuanto capricho o gana tuviese la joven actriz, quien poco a poco se entregaba a las mieles del amor y la comodidad. A pesar de ser 17 años mayor que ella, Daniel Felipe Santamaría Valencia y Liliana Lozano se comprometen formalmente, se relacionan ante los ojos de la prensa y el mundo como novios, se hacen la pareja del momento. La joven piensa que nadie en el mundo podrá hacer por ella todo lo que su enamorado hace. Se deja cautivar por los autos costosos, las cenas millonarias y los paseos exóticos, por un estilo de vida glamuroso y fácil donde solo debe disfrutar. Entonces se enamora perdidamente de su mecenas y amante del Señor, Daniel Felipe Santamaría Valencia, conforme la relación afectiva se hace más intensa. Luego de acumular experiencias sin igual y momentos hermosos, hay mentiras que no pueden permanecer todo el tiempo ocultas. Hay actitudes sospechosas en su enamorado, gente rara merodeando entre sus vidas todo el tiempo, haciendo que el idilio de la riqueza no sea tan agradable. ¿Por qué tanta gente armada y sospechosa en el mundillo de Daniel Felipe Santamaría Valencia? Su novio Daniel, luego de haber pasado algún tiempo con su enamorada, decide asumir el riesgo y contarle toda la verdad sobre su historia y sobre quién es en verdad, declarando que él no es un empresario cualquiera cuyo hermano es uno de los hombres más poderosos y peligrosos del país, un tal Leonidas Vargas, y que su verdadero nombre no es el de Daniel Felipe Santamaría Valencia, sino Fabio Vargas, heredero de una familia manchada por el crimen. Aunque para la joven Liliana Lozano es una verdad reveladora e importante, un suceso significativo para la vida de los dos, una situación de suma delicadeza, decide aceptar la verdad y asumir sus consecuencias, seguir con su enamorado a toda costa, comprendiendo que se trata de un hombre peligroso que, aunque no está involucrado directamente con los negocios de su hermano, tiene la mancha de hacer parte de la familia mafiosa. La actriz Liliana Lozano asume el riesgo y comprende de dónde viene la fortuna de la que ha disfrutado en los últimos tiempos, pero prefiere ignorar esa condición determinante y seguir con su novio, disfrutando de los lujos y de ese estilo de vida fácil, de viajes, cenas y gastos millonarios. Así que toda su felicidad realmente duraría muy poco. Tras varios años de una relación intensa, Liliana Lozano y Fabio Vargas terminan con su romance un mes de diciembre del año 2008, mismo mes cuando se conocieron y empezaron a salir por primera vez. Para la joven artista ya no es atractiva la vida del crimen y extravagancia que estaba experimentando. Prefiere pasar el fin de año con su familia en la ciudad de Neiva, tener experiencias más humildes y menos peligrosas. Pero antes de que termine el año, su cuñado, el hermano de su exnovio, el peligroso Leonidas Vargas,
ha sido eliminado a tiros por sicarios en una venganza personal por una afrenta causada por otro grupo de criminales, luego de ser trasladado de la cárcel donde estaba recluido a un hospital por un problema de salud. La joven Liliana Lozano sabía que la noticia habría de tener consternado y deprimido a su exnovio, el señor Fabio Vargas, a quien aún amaba profundamente, por lo que se contacta con él y trata de consolarlo por su pérdida, de ser comprensiva con él y brindar una voz amiga entendiendo lo inmediato de su luto. La expareja decide encontrarse en Palmira, Valle del Cauca, al día siguiente. Luego de compartir un rato juntos, viajan a España y se distraen un poco renovando su amor. Vuelven el 9 de enero del año 2009, luego de unas cortas vacaciones, y se dirigen a una finca en La Buitrera, al suroccidente de la ciudad de Cali, para estar solo los dos. Allí pasan una noche juntos, reaniman su romance, pero ruidos extraños los invaden cerca de la madrugada. La pareja en paños menores se despierta preocupada. Liliana Lozano vestida solo con una bata de noche y su novio en ropa interior, ambos vulnerables y semidesnudos, tratan de ver de qué se tratan los sonidos entrometidos. Luego son atacados por varios hombres armados y encapuchados que entran a la finca abruptamente para someter a la pareja y llevarlos a una camioneta grande. Son llevados a una finca apartada luego de cubrir sus cabezas y golpearlos. Allí son interrogados, específicamente Fabio Vargas, pues la joven Liliana Lozano es totalmente ajena al problema que acontece. Ángel Gaitán Maeta y Fabio Vargas, el hombre asesinado junto a una bella modelo en el Valle, mantuvieron una guerra a muerte por la disputa de un lote en el norte de Bogotá, avaluado en varios miles de millones de pesos. Las autoridades creen que Fabio Vargas iba a ser asesinado en Bogotá, pero este decidió desplazarse al Valle cuando se enteró del asesinato de su hermano Leonidas en España. La intención de los hombres armados es aprovechar la muerte de su hermano y conseguir sus caletas millonarias, las cuales presuntamente conocería su hermano, a quien preguntarían hasta dar con ellas, pues estaban llenas de dinero, y también resolver antiguas deudas pendientes que disputó su hermano antes de morir. Al no saber Fabio dónde están las supuestas caletas millonarias, los hombres torturan a la pareja, disparan a las extremidades de Fabio Vargas, los golpean con extrema violencia y abusan íntimamente de Liliana enfrente de él, hasta que finalmente matan a los dos a sangre fría. El fatídico 10 de enero del año 2009, ambos cuerpos fueron encontrados con las manos atadas, boca arriba, con serios síntomas de violencia y de tortura, en ropa interior, arrojados a las afueras de un hotel en Pradera, Valle del Cauca. 7:03 fueron entregados a sus familiares los cuerpos de la modelo Liliana Lozano y de los hermanos Vargas. Los asesinatos aparentemente se cometieron con solo 24 horas de diferencia. La joven asesinada será sepultada hoy. Los asesinos nunca han sido capturados, pues no se levantaron cargos formales contra ellos, en lo que correspondió a un ajuste de cuentas por negocios ilegales. Una venganza extendida a la familia de un mafioso, donde la actriz y modelo nada tuvo que ver como implicada directa. La persona que ves en pantalla fue capaz de disponer de su propia sobrina, que era una dulce pequeña, para deseos aberrantes y oscuros de dos adultos. Oriunda de Ibagué, en el departamento de Tolima, en Colombia, la pequeña Sofía, a quien por respeto solo llamaremos por su primer nombre, no alcanzó a vivir más de 9 años, luego de sufrir su aterrador destino, víctima de los asquerosos caprichos de adultos p***as que accedieron íntimamente de ella y comprometieron su inocencia, inmersa en una enorme y clandestina red de comercio ilegal de niños y de personas.
Su propio tío de 22 años, un tipo llamado Fabián Ricardo Laya, quien frecuentemente visitaba a Sofía y compartía con ella como familiar, una mañana secuestra a su sobrina llevándosela a escondidas de su núcleo hogareño, aprovechándose de la confianza con sus padres para engañarlos y llevarse a Sofía. Luego intenta negociar sobre el cuerpo y la integridad de la menor de edad con otras personas adultas, quienes lo han engañado a él poniéndole una trampa, manifestándole que le pagarían un buen dinero por ver a la menor de edad, es decir, a su propia sobrina en lencería o ropa interior, para tomarle algunas fotografías y grabar algunos videos de la niña bailando sugestivamente. También para estar a solas con ella durante un rato, prometiendo que solo serían unas fotografías privadas, nada que implicara más personas. La siniestra reunión entre estos hombres detestables se dio en el interior del apartamento 7 de la residencia Carrera Segunda número 2774 del barrio Pedro Alejandrino en Ibagué, Tolima, una residencia en donde alias El Tigre, el peligroso hombre con quien Fabián Olaya hacía el acuerdo, residía y comparecía con su propio hijo. En la pensión de alquiler, los tres adultos con pretensiones libidinosas se reunieron en uno de los cuartos para negociar sobre la inocencia de la pequeña. Sofía, quien junto a su tío, su detestable mercader, fueron engañados por psicópatas que harían de sus últimos momentos un infierno en la tierra. Con una semana de anticipación al trágico 8 de febrero del 2023, cuando la menor fue apartada de su hogar en el barrio Jardín Atol Sur, en horas de la mañana, Fabián Ricardo Laya, pariente de Sofía y secuestrador, organiza un encuentro con José Wilson Barreto Rodríguez, alias El Tigre, un hasta peligroso de 56 años, que ha conocido y le ha ofertado un negocio sencillo y millonario. Los adultos planean encontrarse en el barrio Pedro Alejandrino en el domicilio del cliente dispuesto a pagar por Sofía, quien además vive con su hijo en la misma casa y ha organizado el encuentro disponiendo el lugar con objetos y material obsceno. Los hombres habrían negociado que Fabián Ricardo Laya debía entregar a su sobrina para que alias El Tigre, junto con su hijo, tomaran registros de la menor de edad con índole íntima y luego, en actos mucho más atrevidos, todo enfrente de él como testigo con la supuesta promesa de que sería para una colección personal privada bajo el juramento de que las fotografías no serían difundidas nunca por ningún medio, pagando por ello una cuantiosa suma de dinero. Pero dicha reunión salió mal, como era de esperarse con personajes tan turbios y despreciables, estimulados por los narcóticos y los vejámenes que cometieron contra Sofía. Los hombres desencadenarían una discusión que llegó a las manos, desatando una pelea física. Luego alias El Tigre y su hijo disminuyeron a Fabián Ricardo Laya y a Sofía con la ayuda de un revólver, con el que les amenazaron y doblegaron para luego atarlos de piernas y de manos, vulnerables ante los retorcidos caprichos del depredador íntimo en cuestión. La policía posteriormente encontraría 3 cuerpos sin respuesta en la casa de pensión, en el cuarto vinculado a José Wilson Barreto Rodríguez alias El Tigre, por lo que fue remitido como el presunto asesino y el principal sospechoso del caso, culpable de al menos 2 de las 3 víctimas mortales encontradas en la casa de pensión. Al llegar la policía a la escena del crimen en el interior del domicilio de alias El Tigre, luego de varios reportes de vecinos del inquilinato quienes escucharon ruidos sospechosos,
sonidos de peleas y gritos contundentes, desconfiaron de los 3 adultos quienes fueron registrados por las cámaras locales de seguridad portando tapabocas y gorras para cubrir sus rostros. Los hombres bajaron de un vehículo en compañía de la niña hasta el inquilinato y no volvieron a salir de allí. Los investigadores encuentran un detestable escenario luego de dar con la vivienda del sospechoso en la habitación de José Wilson Barreto, además de una gran variedad de lencería erótica, pequeña, decenas de juguetes para ratos íntimos, revistas y video de intimaciones graves con menores de edad. También hay evidencias de forcejeo y lucha, pues algunos muebles y enseres están revolcados por la casa en lo que resulta ser un aberrante templo para pedastas. Es evidente que su propio hijo conoce sobre estas prácticas e inclinaciones íntimas de alias el Tigre. Incluso pudo llegar a ser un cómplice directamente involucrado. En la escena del crimen son encontrados un cuchillo manchado, el arma homicida de los 2 crímenes evidentemente, un arma de fuego que no fue disparada, varios objetos íntimos y 3 cuerpos sin vida, 2 de ellos ultimados violentamente tras ser apuñalados mientras estaban atados de manos y piernas, como es el caso de Sofía y su tío Fabián Ricardo Olaya, quienes además fueron abusados íntimamente antes de morir. El tercer cuerpo inerte pertenece a un tal José Mauricio Barreto Rodríguez, hijo de alias el Tigre, tercer adulto involucrado en la escena, quien accedería íntimamente también de la niña y haría parte de la presunta red de tráfico de menores. Según los médicos forenses, José Mauricio Barreto Rodríguez habría muerto por envenenamiento luego de consumir un letal químico que acabó con su vida, presuntamente induciéndose hacia un final autónomo de su vida, aunque pudo haber sido persuadido u obligado por su padre a hacerlo para esconder una red mucho mayor de tráfico de personas. Presuntamente, José Wilson Barreto Rodríguez, de 56 años, había pactado junto a su hijo, José Mauricio Barreto Rodríguez, tener un encuentro íntimo con una jovencita de 9 años, la inocente e incauta Sofía. Ambos personajes peligrosos vinculados al mundo de las armas de fuego y la delincuencia común eran conocidos por su mala reputación de gente peligrosa y despreciable, pero esos antecedentes no frenaron a Fabián Ricardo Olaya, quien estaba decidido a negociar con ellos, tal vez por alguna filia en común. José Wilson junto a su hijo habían estado los días anteriores en diferentes tiendas, sex shops y lugares para adultos comprando lencería de todo tipo, junto a decenas de juguetes íntimos, revistas de la industria para adultos y otros elementos fetichistas para satisfacer sus más perversas fantasías, para sodomizar a la joven que había comprado clandestinamente, presuntamente por internet, a un tipo que conoció por ahí, el señor Fabián Ricardo Olaya, tío y familiar directo de la niña de 9 años, a quien sodomizaron. Los criminales se citaron en barrio Pedro Alejandrino luego de llegar los 3 adultos con inclinaciones patológicas y problemas mentales. Van rumbo a la habitación privada de alias el Tigre y su hijo, en el interior de un inquilinato compartido. En el lugar empiezan a consumir sustancias prohibidas y a beber alcohol en exceso para romper el hielo. Escuchan música sensual y obligan a la niña a bailar para ellos sugestivamente. Luego, la obligan a usar la lencería para adultos y a desfilar para ellos como si de una stripper o dama de compañía se tratara. En un acto completamente cuestionable y repudiable, el tío de la menor de edad, Ricardo Fabián Olaya, quien presencia el momento, empieza a sentirse bastante incómodo con el escenario,
a marearse y sentir repugnancia, por lo que exaspera y decide echar el negocio a la basura, cancelándolo todo tajantemente e iniciando una pelea para irse con su sobrina. El tigre no ve con buenos ojos la decisión, por lo que junto a su hijo se hacen gestos y golpean a Ricardo Fabián Olaya. Entre los dos logran someterlo en el suelo con un arma de fuego para luego atarlo y abusar de él. Abusan también de la menor de edad y finalmente José Wilson Barreto Rodríguez opta por no dejar cabos sueltos ni testigos. Salvajemente ultiman a Fabián Olaya y a su sobrina Sofía con un cuchillo de cocina, apuñalándoles en más de 12 ocasiones mientras están atados e indefensos. Su hijo y cómplice, completamente asustado, solo observa atónito el salvaje momento. Los sucesos ocurrieron entre el 8 y el 9 de febrero en el transcurso de ese tiempo. El hijo de alias El Tigre, José Mauricio Barreto, se envenenaría con una letal sustancia, presuntamente por voluntad propia, tras la aberrante pesadilla de la que fue parte obligado por su padre, implicado en una red de tráfico mucho más grande y peligrosa de la que hace parte, una red de explotación íntima y comercial de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. De captura por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado, ocultamiento, destrucción y alteración de elemento material probatorio. El hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. Derecho a indicar a la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. En un principio, alias El Tigre quiso involucrar a su hijo directamente como el abusador y el asesino directo, indicando que, al llegar a casa, había encontrado a la menor de edad y a su tío ya muertos en el piso, así como también a su hijo, quien yacía envenenado. El Tigre trató de mostrarse ajeno totalmente a la escena del crimen. Dijo que no sabía lo que sucedió sino hasta volver de su trabajo, pero su ADN estaba en el registro corporal de las víctimas. También había grabaciones con su rostro de cámaras de seguridad cercanas a su casa, de cómo entraba y salía de su domicilio en el inquilinato. El 15 de febrero de 2023, a través de una audiencia virtual, se le imputa a José Wilson Barreto Rodríguez los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y manipulación de la evidencia, pues los investigadores concluyen que la escena fue alterada durante los días de los crímenes, pretendiendo culpar a una de las víctimas, ocultando quizás algo tal vez más comprometedor y oscuro de lo que se pudo encontrar. La Fiscalía número 11 seccional de la Unidad de Vida también imputó cargos contra José Barreto por los delitos de acceso carnal violento contra Sofía y su tío Fabián Ricardo Olaya Bermúdez. También por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. Fue encontrado un revólver en la residencia donde ocurrió el crimen perteneciente al acusado, que, aunque nunca fue detonado, sí sirvió como evidencia del delito y prueba de los antecedentes de José Wilson Barreto Rodríguez. Con nuevo material probatorio, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima imputó a José Wilson Barreto Rodríguez los delitos de acceso carnal violento agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. José Wilson Barreto Rodríguez, alias El Tigre, no aceptó los cargos adicionales al doble homicidio agravado, pero los rastros de ADN encontrados en los dos cuerpos de las víctimas lo delataban con contundencia. José Wilson Barreto Rodríguez fue trasladado al penal de Coiba de Picaleña tras su captura, donde permanece recluido bajo custodia, apartado del resto de los reclusos, pues debido a sus particulares y aberrantes crímenes, es un riesgo dejarlo solo en los patios con otros presos, pues es bien sabido por la cultura popular y presidiaria que aquellos que entran al penal por cargos tan despreciables como este son igualmente correspondidos sin piedad
ni clemencia dentro de las celdas. Existen miles de amenazas por parte de la comunidad contra la vida de alias El Tigre, quien debe ser observado las 24 horas del día por su propia seguridad, considerándolo un enemigo público en riesgo tanto dentro como por fuera de la cárcel, donde aún espera su condena final. Finalmente, me gustaría extender una invitación a todas las personas a las que llegó este video, y es para cuidar a los demás, para cuidar del otro. Sé que muchos de los que vieron este video son o serán padres en algún futuro. Y muchas veces desconocemos el inmenso labor que recae sobre nosotros cuando somos padres. A fin de cuentas, entiendo que no exista un manual que nos indique qué y cómo debemos actuar, pero sí hay un mensaje que aplicaría para cualquier caso sin excepción, y es que cuidemos de los demás, cuidemos de nuestros hijos o cuidemos de nuestra familia. La familia es ese pedazo de cielo que nos ganamos por anticipo y debemos velar por la integridad de ellos. Si entendemos los cimientos de la familia, estoy muy seguro que seremos mejores ciudadanos a largo plazo, y no quiero que esto suene como un mensaje de politiquería. Es más bien un mensaje de unificación social, y siempre me he preguntado, ¿para qué sirve la influencia? Y pues bien, espero hoy acercarme un poco a la respuesta, diciendo que si lo que he dicho durante mi carrera como youtuber o influencer te ha impactado, espero que este mensaje también te impacte. Cuidémonos del mal entre todos y que casos como el de hoy no se vuelvan a presentar. Si conoces más información sobre este caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo allí abajo en la caja de comentarios para darnos a todos más contexto o información. Tampoco olvides la pregunta del día: ¿alguna vez has tratado con alguna persona peligrosa? Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda además seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. A mi Instagram, a mi TikTok, a mi Tweets, en todo lado, o sea, en todo lado los quiero ver. Si quieres además hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.